AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en AIR News. Johnny Romero al micrófono. Hoy es martes 15 de marzo de 2022. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. La carrera por la presidencia de Colombia arranca en firme sin una ficha de Uribe. ONG venezolana reporta 1.821 muertes violentas de mujeres entre 2017 y 2021. ONG de Brasil pide a la Unión Europea ajustar el proyecto que busca frenar la deforestación. Defensora de los derechos humanos condenada a 8 años de prisión en Nicaragua. La ONU advierte la posibilidad de un conflicto nuclear a medida que aumentan las tensiones entre Ucrania y Rusia. López Obrador insiste ante Mallorcas en sus propuestas migratorias. México intercepta más de 2.000 migrantes durante el fin de semana. Aquí están las noticias, Ciudad de México. Autoridades mexicanas interceptaron 2.113 migrantes de distintas nacionalidades durante el fin de semana, informó el Instituto Nacional de Migración INM, en momentos en que el país busca frenar los crecientes flujos irregulares de personas. Los migrantes, en su mayoría de Cuba, Centroamérica y México, fueron encontrados en diferentes regiones del centro y norte del país, dijo el INM. Algunos habían sido abandonados, sin agua ni alimentos, mientras intentaban llegar a Estados Unidos. Organismos de derechos humanos como la ONU han cuestionado la política migratoria de México e incluso han instado a las autoridades a buscar alternativas más allá del asilo, ya que los extranjeros deben esperar por meses una respuesta a su petición, enfrentando diversos peligros. Cada año, miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos y cada vez más de otras naciones, huyen de la violencia y pobreza en casa y emprenden viaje rumbo a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. En su largo y peligroso trayecto llegan a ciudades fronterizas como Tapachula, donde deben esperar meses para cruzar México. Ciudad de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador insistió ante el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en sus propuestas para mitigar la migración, como visas de trabajos, programas sociales e inversión. El mandatario conversó de trabajo y migración con Mayorkas, quien visitó por cuarta vez el país ante el incesante flujo migratorio hacia Estados Unidos, que ahora incluye a decenas de ucranianos y rusos que llegan a la frontera por México para pedir el asilo de Washington. Seguimos promoviendo la cooperación para el desarrollo con justicia y respeto a los derechos humanos, declaró López Obrador en un comunicado tras el encuentro de casi 2 horas en el Palacio Nacional. Esta visita de Mayorkas ocurre después de que López Obrador anunció una gira en mayo por El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba para abordar sus propuestas para atender las causas de la ola migratoria en la región. Sara Pablo con otras noticias. Llamar borregos a diputados europeos no es un insulto, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Chiapas, en el sureste mexicano, donde ofreció su conferencia de prensa. Calificó de calumniosa la resolución del Parlamento Europeo, en la que pide al gobierno mexicano que actúe de manera firme contra los ataques a la prensa. Añadió que de inmediato se dio respuesta con un comunicado redactado por él mismo y su vocero Jesús Ramírez, y pidió a los legisladores dejar atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Indicó que en lo que va del año han sido asesinadas cerca de 5,000 personas en México, y de ellas 5 eran periodistas. De estos crímenes hay 17 detenidos. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas, pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. A los diputados del Parlamento Europeo, es lamentable que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, empiezan
los opositores a decir yo creo que eso es lo que significa. La internacionalista Stephanie Genaro advirtió que se usó un tono y un lenguaje poco diplomático y podría haber afectaciones en las negociaciones del acuerdo comercial con la Unión Europea. Esto puede aislar a México en el sistema internacional. Sara Pablo, Ciudad de México. Ciudad de México. Varios disparos alcanzaron un consulado de Estados Unidos, así como instalaciones militares mexicanas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, y varios camiones tráileres fueron incendiados en vías de la localidad después del arresto de un líder de un grupo criminal, dijeron autoridades. Durante la madrugada se reportaron tiros contra la sede consular y las dependencias castrenses en medio de tiroteos y persecuciones en otras partes de la ciudad, ubicada frente a Laredo, Texas, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas. Los presuntos criminales paralizaron el tráfico en esa población del norte de México, bloqueando las vías con ponchallantas caseros e incendiando camiones de carga, según el comunicado. El consulado de Estados Unidos aconsejó a sus empleados que permanecieran en sus casas e instó a los ciudadanos del país norteamericano a hacer lo mismo o evitar el área. Más tarde, el gobierno de México anunció el cierre de la atención al público de manera temporal para las instalaciones afectadas, así como operaciones para resguardar el inmueble y al personal diplomático y consular de la oficina. Un alto funcionario de Tapachula dijo que hubo al menos un muerto colateral debido a esta violencia. Naciones Unidas. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitó la protección de las instalaciones nucleares en Ucrania, al mismo tiempo que anunció que la ONU asignó $40 millones a su Federación Central de Respuestas a Emergencias con el fin de ayudar a los ucranianos. Esta financiación ayudará a llevar suministros críticos de alimentos, agua, medicinas y otras ayudas vitales al país, así como proporcionar asistencia en efectivo, señaló el secretario general de la ONU. El estado de alerta de sus fuerzas nucleares, elevados al régimen especial de servicio de combate, fue decretado por Putin 4 días después de haber autorizado formalmente la invasión de Ucrania en el pasado 24 de marzo. Más con Ángela González. Ucrania arde y Putin es esencial para detener la guerra. Así lo declaró en conferencia de prensa el secretario general Antonio Guterres. He hablado con varios líderes que están en contacto permanente con el presidente Putin y por supuesto consideramos que él es absolutamente esencial para un esfuerzo adicional para que la Federación Rusa entienda que esta guerra se está convirtiendo en una absoluta pesadilla y crear las condiciones para que se detenga la guerra y se establezcan negociaciones serias. Guterres añadió que se necesita prudencia ante el pedido de zona de exclusión aérea por parte de Ucrania para evitar el riesgo de escalar el conflicto, según el análisis de varios países. Por su parte, el presidente de la Organización por la Seguridad y Cooperación de Europa se dirigió al Consejo de Seguridad y responsabilizó a 2 de los 57 miembros de esta organización de quebrantar los fundamentos de paz por la agresión a Ucrania. Rusia desafía su responsabilidad de actuar como guardián de la paz internacional en materia de seguridad, tanto como miembro de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, como miembro permanente del Consejo de Seguridad. A cambio, elige actuar como agresor en este ataque militar planificado desde hace tiempo con la participación de Bielorrusia. Ambos organismos concordaron con encontrar caminos que respeten las leyes humanitarias y donde se restrinja el daño a la vida de civiles y a las infraestructuras en Ucrania. Ángela González, Naciones Unidas, Nueva York. Washington. El exfiscal general William Barr ha estado revelando varios aspectos de su trabajo con el expresidente Donald Trump. Incluso recientemente dijo que trabajar con él en la Casa Blanca era como luchar contra un cocodrilo. Barr hizo el comentario a NBC News al hablar lo complicado que era negociar con el expresidente debido a que se rodeaba de gente que le decía lo que quería escuchar, sin a veces medir las consecuencias. Donald Trump tiende a rodearse de gente que le dirá lo que quiere oír, dijo. Antes de las elecciones, lanzó su red ampliamente y habló con muchas personas y secretarios del gabinete. Todos nosotros tuvimos que luchar con él con frecuencia para lograr cosas que pensamos que lo mantendrían
en el buen camino. Dijo que era una batalla constante debido a la influencia de su círculo más cercano en el ala oeste de la Casa Blanca. Tuvimos éxito en general, pero fue como luchar contra un cocodrilo, recordó Barr. El exfiscal no considera que Trump sea la persona indicada para liderar nuevamente el país, pero creía que tenía más popularidad que el presidente Joe Biden. Managua. La defensora de los derechos humanos, Evelyn Pinto, de 63 años, fue condenada a 8 años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos en Nicaragua tras ser declarada culpable de delitos considerados traición a la patria y propagación de noticias falsas, informó la disidencia Unidad de la Defensa Jurídica UDJ. Jueza Irma Oralia Laguna Cruz condena a la presa política Evelyn Pinto Centeno a 8 años de prisión, más de 500 días de multa e inhabilitación para ejercer cargos, detalló la UDJ en un comunicado. Pinto es una veterana defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia, desde su trabajo en el organismo Fe y Alegría, así como de las mujeres y de los pueblos indígenas. Laguna Cruz condenó a Pinto a 5 años de prisión por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y 3 por la propagación de noticias falsas. Otras noticias con Daliana Ocaña. La administración del presidente Daniel Ortega elevó la tensión diplomática con el gobierno de España y retiró de sus funciones al embajador en Nicaragua de ese país, Carlos Antonio Mindense, bajo el argumento de unas supuestas presiones y amenazas injerencistas sobre el diplomático nicaragüense. De acuerdo a la Cancillería nicaragüense, el embajador Mindense estaría siendo sometido a continuas presiones que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática. La semana pasada también trascendió la abrupta salida del país del nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag, probablemente anticipando una supuesta expulsión que ejecutaría el gobierno sandinista en contra del representante diplomático del Vaticano. Analistas consultados por La Voz de América consideran que el gobierno de Daniel Ortega radicalizó su posición luego de quedarse sin embajadores del Vaticano y España, y el experto Tiziano Breda de Crisis Group expresó su opinión. Y él hace la no aceptación de cualquier mínima postura, indicación, opinión de cualquier estado con que tenga relaciones sobre asuntos internos. La tensión diplomática entre Nicaragua y España comenzó hace unos meses, luego de las detenciones ilegales de líderes opositores en el contexto de las votaciones de noviembre, en las que el presidente Ortega se religió sin competencia política y contra lo que España reaccionó varias veces con enérgicas protestas. El analista político y exaspirante presidencial Luis Fleis dijo a La Voz de América: ya es un paria internacional, aunque ciertos países mantienen relación diplomática, solo lo hacen por darle sentimiento. Daliana Ocaña, Nicaragua. San Salvador. Los salvadoreños reaccionaron con sentimientos encontrados, algunos con disgustos y otros con apoyo, luego de la decisión del gobierno del presidente Nayib Bukele de cancelar los permisos a una empresa con casi 300 unidades de transporte público de pasajeros que estaba incrementando las tarifas. En diferentes puntos de la capital del país centroamericano y la vecina ciudad de Santa Tecla, en la periferia este, se observaron largas filas de personas tratando de abordar los autobuses. En una situación poco usual, el gobierno convocó a militares, policías y trabajadores gubernamentales para que se hicieran cargo del control de las unidades. También se pudo observar a soldados armados, algunos con pasamontañas para cubrirse el rostro, en las unidades en una aparente medida para dar seguridad. Sin embargo, hubo un problema. Los motoristas asignados a las unidades no conocían el trayecto y eso afectó el servicio en la jornada. Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala oficializó que empezará a vacunar contra la COVID-19 a niños de entre 6 y 11 años con dosis de la farmacéutica estadounidense Moderna, tras casi un año del inicio de la inmunización en el país centroamericano. El ministro de Salud guatemalteco, Francisco Coma, hizo el anuncio junto a su equipo de trabajo en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, en el centro de la ciudad de Guatemala, luego de evaluar estudios científicos al respecto. Otras noticias con Eugenia Sagastume. Volaron miles de kilómetros para huir de la guerra.
Ciudadanos ucranianos que residen actualmente en Guatemala por razones de trabajo volvieron a ver a sus esposas e hijos en el país centroamericano, donde esperan permanecer un tiempo con la esperanza de que algún día puedan volver a casa. No sé qué nos espera en el futuro, pero espero que la guerra va a terminar pronto. Vyacheslav Ostrenko viajó hasta Polonia para traer a su esposa y sus hijos. Lloré una semana cada día, hasta cuando mi familia no llegó a Polonia. Es complicado dejar todas casas. Y aunque ahora están resguardados, piensan en quienes siguen en Ucrania. Sus padres y hermanos viven cerca de la frontera con Rusia, donde hay fuerte presencia de soldados rusos. Una bomba grande, 100 metros de casa de mis padres. Rusia dice, se puede salir. Cuando ellos salen, ellas como atacan, matan gente. En Guatemala reciben apoyo del consulado ucraniano y autoridades migratorias les emitieron un pase especial por razones humanitarias que les garantiza su ingreso y estancia legal en el país, porque algunos no tienen pasaporte. Ahora solo esperan que la guerra termine. Eugenia Sagastume, Guatemala. Tegucigalpa. La ex primera dama de Honduras, Ana García, dijo que su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, a quien Estados Unidos acusa de 3 cargos asociados al narcotráfico, por lo que fue capturado el 15 de febrero, es víctima de una venganza orquestada y que nunca ha sido narcotraficante. Según García, su esposo, quien ejerció el poder en Honduras durante 8 años, hasta el 27 de enero pasado, es víctima de una venganza orquestada por parte de narcotraficantes hondureños que fueron extraditados, de los que en su mayoría se entregaron y negociaron allá en Estados Unidos para lograr que le rebajaran sus penas. Han empezado a decir una serie de mentiras y una serie de falsedades que estoy segura de que no van a poder probar aquí en nuestro país, pues sus testimonios no tienen la veracidad, ni tenían las pruebas ni el soporte, agregó García a la radio HRN en Tegucigalpa. Atención, Santiago de Chile. El nuevo presidente chileno Gabriel Boric confirmó que su primer viaje al extranjero será a la Argentina para promover la cooperación regional y tendrá lugar durante la primera semana de abril. Estoy en condiciones de decir que he hablado con el presidente Alberto Fernández para que nuestra primera visita sea a Argentina, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa. Su par argentino Alberto Fernández fue uno de los mandatarios presentes durante la ceremonia de cambio de mando el pasado viernes, en la que Boric asumió la presidencia chilena. Los mandatarios mantuvieron una reunión bilateral en la ciudad de Viña del Mar poco después de la asunción. Hay preocupación entre la comunidad médica tras el aumento de infecciones por COVID-19 en Europa. Expertos temen que la ola de contagios termine impactando a Estados Unidos. A pesar de que en Estados Unidos se registran más de 79 millones y medio de personas infectadas por coronavirus en los 2 años de pandemia que han transcurrido. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, la tasa de nuevos casos está en descenso, así como los promedios de hospitalizaciones y muertes en el resto del continente. Los casos de COVID-19 cayeron en un 26% en las Américas, con 1,1 millón nuevo de infecciones nuevas notificadas. Las muertes también se redujeron en cerca de un 19%, con cerca de 18.000 muertes notificadas. No obstante, científicos creen que este declive sostenido pudiera verse afectado por el incremento de nuevos casos en Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia y Suiza. La prevención ante condiciones de viajes sigue siendo la premisa para las autoridades estadounidenses. En marzo se vencía la vigencia del mandato de uso de mascarilla en transporte público, incluyendo para pasajeros en aviones. Esta orden fue extendida al menos hasta el mes de abril. El tapabocas entre los usuarios de este servicio genera opiniones enfrentadas. No me gusta el COVID, es peligroso, pero estoy cansada de la máscara. Mientras las personas sigan contrayendo COVID, creo que todavía es necesario. Mientras tanto, en China persiste el reporte de aumento de casos de Omicron, incluso en niveles superiores a los brotes en Wuhan durante 2020. Río de Janeiro, Brasil. Una treintena de ONGs solicitaron a la Unión Europea ajustar la propuesta para regular productos libres de deforestación
en la que piden incluir ecosistemas diferentes a la Amazonía que están amenazados por la agronegocio, entre otras demandas. Mediante una carta enviada a parlamentarios y representaciones diplomáticas de países de la UE, divulgado hoy por la Red Observatorio del Clima, 34 organizaciones no gubernamentales hicieron un llamado para mejorar la propuesta presentada por la Comisión Ambiental de la UE y que será revisada el 17 de marzo. El proyecto es la primera acción de este tipo en el mundo y tiene como objetivo detener y revertir la deforestación para el 2030. De acuerdo con las ONG, entre las cuales hay varias internacionales como WWF, The Nature y Conectas, si bien la propuesta es positiva y necesaria, presenta una serie de lagunas a tener en cuenta. Una de ellas es que se limita a la definición de bosques de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, dejando por fuera otros ecosistemas. Entre ellos, la misiva señala al cerrado brasileño, donde predomina la vegetación de sabana tropical, el pantanal, compuesto de áreas húmedas y que se extiende entre Brasil, Bolivia y Paraguay, o la pampa, en una zona compartida entre el gigante suramericano, Argentina y Uruguay, donde se forman pastos nativos. Caracas. La ONG de Venezuela, Comité de Familias de Víctimas de El Caracazo, COFAVID, presentó su informe Violencia contra las Venezolanas, en el cual registraron 1.821 muertes violentas de mujeres entre 2017 y 2021, de los cuales el 53% corresponden a feminicidios. Del total de casos registrados en el período de 2017 y 2021, no todos tienen la configuración de feminicidio. Por eso, la metodología de COFAVID ayuda a precisar cuáles muertes violentas de mujeres cumplen con el patrón de feminicidios. En este sentido, podemos asegurar que del total expresado, 969 efectivamente corresponden a este delito, 53%, indicó la ONG en un comunicado. Miami. Familiares de los 8 estadounidenses que todavía permanecen presos en Venezuela publicaron una carta en la que piden al presidente Joe Biden que desoiga las críticas y mantenga las negociaciones con el gobierno venezolano para lograr su liberación. La semana pasada el gobierno del presidente Nicolás Maduro liberó a 2 estadounidenses después de que representantes de ambas administraciones se reunieran en Caracas. Y las familias quieren que esos esfuerzos se mantengan para salir del atolladero político de los últimos años y así lograr la liberación de los estadounidenses inocentes que siguen presos en Venezuela. Bogotá. El péndulo de la política colombiana, que tradicionalmente se ha movido entre el centro y la derecha, empieza a oscilar hacia la izquierda, empujado por la insatisfacción social con el establecimiento que ha sabido capitalizar el candidato presidencial Gustavo Petro, gran triunfador de las elecciones del día domingo. Petro decidió salirse del nicho de la izquierda y ampliar sus alianzas a todo el espectro político, lo que le permitió sumar votos de gente que tradicionalmente había estado en la orilla contraria, como los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, que dejaron el partido de la U, que fue de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, para convertirse en alfiles del pacto histórico, la coalición que lo apoya. La jugada le salió bien porque en las elecciones del día domingo, el pacto histórico se convirtió en la primera mayoría del Senado y la segunda de la Cámara de Representantes, y como estaba en el libreto, Petro arrasó con 4,48 millones de votos en la consulta de esa coalición, que lo confirmó como candidato presidencial y además con la condición de favorito. Yair Díaz amplía al respecto. Los colombianos participaron el domingo en consultas interpartidistas y definieron en una concurrida votación los candidatos presidenciales de 3 bloques políticos. Gustavo Petro, de la izquierda, Pacto Histórico, obtuvo más de 5 millones de votos, la más alta de la jornada. Es la hora de la victoria a ganar en la primera vuelta presidencial. ¡Que viva el Pacto Histórico! El conservador Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, recogió más de 2 millones de votos. Defendemos democracia y libertades, podemos ganar en primera vuelta y derrotar.
El centrista Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza logró 1,9 millones de votos, de acuerdo a los datos entregados por la registraduría. Y nosotros vamos a ganar y vamos a reunir a toda esa Colombia, más de 8 millones de personas que no votaron hoy y que van a votar por nosotros en las próximas elecciones. Colombia vivió una jornada electoral marcada por una abstención del casi 60%. También se registraron algunos hechos de violencia y ciberataques a la Registraduría Nacional. El Centro Cibernético está iniciando las acciones legales, en este caso de policía judicial, frente a esa confirmación que nos dio la Registraduría. La siguiente cita de los colombianos a las urnas será el 29 de mayo, donde se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Jair Díaz, Bogotá. Bogotá. La carrera por la presidencia de Colombia arrancó el día de ayer, luego de las elecciones legislativas y consultas del domingo, en las que dominó la izquierda, liderada por Gustavo Petro, mientras la derecha busca recomponer sus fuerzas alrededor de la candidatura de Federico Gutiérrez. La primera consecuencia de los resultados de las elecciones del día domingo fue la renuncia de Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia por el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Zuluaga, quien fue ministro de Hacienda y candidato a la presidencia en las elecciones de 2014, compartió una declaración en redes sociales en las que anunció su decisión que se veía venir en el mundo político. He tomado la decisión personal de acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez, dijo el político de 63 años, al poner punto final a su candidatura, que no tuvo buen comienzo, que fue cuestionada desde el ala radical del Centro Democrático, encabezado por María Fernanda Cabal, la segunda senadora más votada en la elección del día domingo. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de AIR News. Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana por www.elespectaculodelgolradio.com a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.